32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Ok, número 1, Jesús tenía dos deidades, voy a mencionarlo así. Era Dios y también era hombre, o dos cualidades. Una deidad Dios y la otra es que era hombre. Y en la tierra, para comenzar su ministerio y comenzar a hacer lo que hizo, que les acabo de mencionar, milagros, señales y prodigios, necesitó ser primeramente lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: lleno del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio hasta los 30 años de edad. Necesito repetir algo. Culturalmente, en la cultura judía, un varón es mayor de edad hasta los 30 años. Aquí llegan a los 18 y ya no les puedo decir miau porque quieren casa aparte. Pero la cultura judía es hasta los 18 años. Y hasta los 30 años. Y hasta los 30 años, ese hombre, especialmente el varón, está sujeto a lo que papá diga. Aún siendo un hombre de 30 años, tenía que decir sí papá, no papá, está bien papá, está bien papá. Tenía que ser sujeto. En la cultura judía, la palabra de un hombre se toma en consideración después de los 30 años o cuando ya comienza a mostrar canas. En la cultura judía, un hombre de 30 años ya tiene derechos y puede casarse. Así que Jesús empieza su ministerio hasta los 30 años, porque Él honró a su padre y su madre. Desde que nació hasta los 30 años, ayudó a su papá en la carpintería. Lo único que sabemos de Jesús por las Escrituras es que a los 12 años se manifestó un poco, Él salió a la luz cuando Él va al templo juntamente con sus padres a levantar ofrenda al Señor, como es costumbre para los judíos. Y cuando está en los 12 años, se despierde a los papás y se va con los rabinos, con los maestros de la ley, y comienza a tener un diálogo, comienza a discutir las cosas del cielo. Tanto es así que estaba lleno de sabiduría que los rabinos decían: ¿y este niño qué onda? ¿Quién es? Papá y mamá se desesperan porque no lo encuentran, y cuando lo hallan lo empiezan a regañar. Pero Él les dice: momento, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Y ahí termina la infancia de Jesús en la Biblia, y no sabemos nada más hasta que llega a los 30 años. Entonces llega a los 30 años y entonces decide, según la Escritura, tiene que ser bautizado y tiene que cumplir todas las cosas, y entre una de ellas es que su primo hermano Juan tiene que ser bautizado. Jesús tiene que ser bautizado por él. Bueno, el Bautista era su primo. Así que Juan el Bautista, él comienza su ministerio, él ya está haciendo su ministerio, y entonces Juan el Bautista, él era un profeta. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba de forma permanente sobre la iglesia o los seguidores del Señor, solamente venía de vez en cuando, y venía sobre profetas, sobre patriarcas, sobre ciertos reyes, sobre ciertas personas que Dios había elegido, pero venía, daba la revelación, la visión y se iba. No estaba de una forma permanente. Juan, al ser profeta, él sabía que cuando él viera a aquel a quien el Espíritu de Dios posara de una forma permanente en él, ese iba a ser el Mesías. Y entonces Juan, aquí acabamos de leer, que empieza a declarar: y entonces yo vi al Espíritu de Dios como en forma de paloma. No es una paloma, pero para que nosotros podamos entenderlo, Dios permitió que un animalito llamado paloma represente al Espíritu Santo en la tierra. Dijo: vino y posó sobre él. Posó. Yo quiero decirle algo. ¿Usted sabe que la presencia de Dios está en todo lugar? ¿Sí o no? Usted sabe que aquí, dentro de nosotros y en usted,
está la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted sabía que no en todos nosotros reposa el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta cómo bajaron los amenes? No sé si es porque lo ignoraba o porque ahí el Espíritu Santo está redarguyendo algo. No sobre todos. Palabras claves: posó en Jesucristo el Espíritu Santo, reposó en Él, estuvo en Él y bajó como una paloma. Escúcheme usted, una de las características de un animalito, de una paloma, es que es muy sensible, es muy sensitivo. ¿Cómo es esto, pastor? Se le pongo así de sencillo. ¿A usted ha ido a la bandera, verdad? Todos hemos ido ahí a la bandera. Y cuando hay un montón de palomitas tratando de comer algo, ¿ha visto a los niños que corren y quieren ir sobre las palomitas? ¿Qué es lo que hace la paloma? ¿Qué tranza? ¿Qué? ¿Le hace así? El sonido ese que hacen las palomas. ¿Así le hace o no? Haciéndose las palomas y ponen gallas. No es cierto. ¿Sabe qué es lo que hacen? Vuelan. Porque son sensibles. Vuelan. Escapan. Y si entonces, si estamos viendo que el Espíritu de Dios es en una forma corporal como paloma, entonces usted y yo tenemos que tener un cuidado de cómo tratar, de cómo hablar, de cómo conducirnos para llegar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Porque no vaya a ser que nos llevemos la sorpresa y nos pase lo que a Sansón y no nos demos cuenta que el Espíritu de Dios se apartó de nosotros. Mire la cara con la que me quedaron viendo. Wow. Entonces Juan dice aquí que posó el Espíritu de Dios. Pero ¿dónde bautizaba Juan? Juan bautizaba en un río que se llamaba Jordán. Escúcheme usted esto. La palabra Jordán del hebreo significa a la manera de Dios. Wow. Eso significa Jordán, a la manera de Dios. Así que Jesús bajó, fue bautizado a la manera que Dios Padre había dicho. ¿Está conmigo? Ok, no se me duerma, ya voy avanzando. Apenas llevo 20 minutos. Eso es en la alabanza, me quitan mucho tiempo. No, no es cierto. A la manera de Dios, diga conmigo, a la manera de Dios. Una vez más, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Así que Jesús comienza su ministerio. Y comenzamos a ver todo lo que Jesús hizo. Ahora, por favor, vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Por favor, rápido, córrale ahí en su Biblia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. No, perdón, capítulo 3. ¿Ya está ahí conmigo? Amén. Amén. Dice así. Desde el versículo 1 del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Wow. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por favor, vaya al versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, qué descripción. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos comenzando a vivir los tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los tiempos peligrosos según la Biblia? Yo se lo voy a decir así, iglesia. Son los tiempos satánicos, los tiempos diabólicos. Los tiempos peligrosos, la descripción que da de estos hombres, pero también mujeres, se está levantando. Los
tiempos peligrosos que hoy vivimos, iglesia, hoy más que nunca, usted y yo como iglesia de Cristo, necesitamos voltear nuestro rostro a Dios. Amén. Hoy más que nunca. ¿Sabe? Este fin de semana fuimos al curso de Sueños y Visiones. Y ayer tuve la oportunidad de conocer, bueno, en estos días, el viernes platiqué un poquito con él, tuve la oportunidad de conocer un pastor que es de Tijuana, pero a la vez él está muy involucrado en la sección, ¿qué? 30 y tantos de los maestros, ¿cuáles? 37. Y está muy involucrado en todo esto y nos estaba explicando algo muy interesante. Ahora que entró el nuevo presidente, que yo creo que tenemos que orar mucho por este hombre, dentro del partido que él representa, el partido que él representa está por autorizar ya muchas cosas, muchísimas. Quieren legalizar los matrimonios homosexuales, quieren legalizar el aborto, quieren legalizar la pedofilia, quieren legalizar se me fue el término, pero enseñar en las escuelas desde el kinder, quieren enseñarle a los niños que ya no hay dos sexos, que es uno nada más y ellos pueden definir y escoger lo que quieran. Si un niño quiere ser niña, tienes derecho a ser niña. Si una niña quiere ser niño, tiene derecho a ser un niño. Quieren legalizar que todos los grupos, ya sea pastores, ya sea psicólogos, que traten de ayudar en consejería, en terapia, a todas estas personas que tienen este problema de desviación sexual y que quieran ayudarlos a ser heterosexuales, o van a ser multados o van a estar echados en la cárcel. Quieren legalizar muchas cosas. Y dentro de ellas platicaba el pastor con nosotros ayer y decía, mes que viene, en enero, no recuerdo cuándo nos dijo, en este mes, ¿verdad? Se van a reunir en Tijuana, van a venir delegados importantes de la Secretaría de Educación Pública en Tijuana, porque ellos están reconociendo algo. Escúcheme usted, la Secretaría de Educación Pública está reconociendo algo. Y les han dicho a estos pastores, que son maestros, pero son pastores, por favor, díganle a la iglesia que los necesitamos. Necesitamos a la iglesia cristiana. Necesitamos que se levante. Necesitamos que pongan escuelas cristianas. Necesitamos, porque esto viene fuerte. Les vamos a dar autoridad, les vamos a ayudar a abrir su escuela, su kinder, su primaria con valores cristianos. Necesitamos que la iglesia de Cristo se levante. ¿Alguien está conmigo? ¿Está tratando de entenderme lo que les estoy diciendo? Vivimos y estamos a punto de empezar tiempos peligrosos, muy peligrosos. Qué bueno que vamos a bajar el 8%, qué bueno que la gasolina va a bajar, qué bueno, pero detrás de todo esto nosotros como hijos de Dios no podemos poner la vista en el IVA, no podemos poner la vista en que somos la franja fronteriza, no podemos poner la vista en lo natural, en lo material. Eso es pasajero, eso se va a quedar. Nosotros tenemos que ver más allá con los ojos espirituales que Dios nos ha dado. ¿Está conmigo, iglesia? La gente anda emocionada, ¡ay, ya va a bajar el IVA! ¡Ay, qué bueno que baje lo que tenga que bajar! Pero lo que viene detrás de esto es más peligroso que el IVA, es más peligroso que una gasolina que baje. Porque estamos hablando de la moral de nuestros hijos, de la moral de nuestra sociedad. Estamos hablando de los valores de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones. ¿Está usted conmigo, iglesia? Y si hay algo que podemos hacer como iglesia son dos cosas. Una es orar. Y dos, a usted como ciudadano que está de acuerdo en principios y valores morales, éticos, cuando nos pidan que los manifestemos, manifestémonos. Sí, amén. El año antepasado se hizo una marcha por la familia. Yo invité a toda la iglesia. ¿Saben cuántos fueron de la iglesia? Solamente mi esposa y yo y una hermanita. No había nadie de ustedes. Bueno, los que están aquí nuevos están salvados. Pero los que ya son viejitos conmigo, nadie fue. Ahí íbamos todos de blanco. Entonces nos tenían ya en el lugar leche y miel. Y nos éramos tres con nuestra banderita. Ay, me sentí tan apenado. Gloria a Cristo, Jesús. Todas las iglesias, un montón de gente,
muchísima gente, todos fuimos vestidos de blanco y manifestándonos en contra de